Bienvenidos a otra entrega de Legalmente, donde analizamos los hechos noticiosos desde la óptica del derecho penal. En el día de hoy le traemos una noticia de relevancia desde el punto de vista jurídico penal. Pero antes de continuar, por favor, suscríbanse, denle like y compartan para que el canal pueda crecer y los materiales que aquí producimos sean de mayor difusión. Esto es Legalmente, no se vayan. Aquí vemos cómo por primera vez, por decirlo así, porque es la primera vez que se hace notorio, los tribunales de la República Dominicana ya comienzan a asimilar el delito de tráfico de personas en la frontera como un delito de relevancia para la política criminal de la República Dominicana. ¿Por qué decimos esto? Porque vemos que el Tribunal de Montecristi impuso, por fin, no digo por Montecristi, sino porque ya el Ministerio Público y el Poder Judicial, como dije anteriormente, están dando la relevancia penal, han solicitado, y así se acogió, sanciones ejemplares. Y no es que yo soy pro sanción, pero el delito de tráfico de personas es de los peores delitos, porque implican un combo de delitos en sí mismo. Por ejemplo, podemos mencionar que cuando se realiza el delito de tráfico de personas, muchas veces hay rapto, hay a veces secuestro también, hay drogas, hay golpes y heridas, pero así sucesivamente incluye una serie de delitos que en sí mismo el delito de tráfico de personas para mí es de los peores. Y en República Dominicana, en el tema de la frontera, se había normalizado. Vamos a ver qué dijo el tribunal colegiado de Montecristi con relación a este tipo penal. Miren, la noticia dice: condenan a 15 años de prisión a 4 militares por permitir entrada irregular de haitianos. Entonces, el tribunal colegiado impuso sentencia de 5, 10 y 15 años de prisión a varias personas, entre ellos militares activos. La sentencia establece que los uniformados se valieron de su condición de militar. Entonces, desde el punto de vista del derecho penal, ¿qué implicaciones tiene esto? Miren, aparentemente, según dice aquí, había una estructura criminal organizada. Y cuando hay una estructura criminal organizada, la distribución de las tareas se hace para que esa estructura criminal se comporte como un solo cuerpo. ¿Qué significa esto? Que muchas veces en esas estructuras criminales, como lo establece esa noticia, se vale de la coautoría y de la participación de diversos sujetos. Es decir, la coautoría implica una dualidad, es decir, dos personas o más, que son los que tienen el cómo, el cuándo, el qué y dónde se hará la comisión del hecho típico, del hecho delictivo. Entonces, Klaus Roxin establece que para esas estructuras criminales se considerará autor el que tenga el dominio funcional de la estructura criminal. Esto se desarrolló a fin de determinar quién es el autor en las estructuras delictivas, porque casi siempre el jefe de la estructura criminal utiliza la mediatización, el autor mediato, el que manda, el que ordena que se realice de una manera específica a una persona específica y otra persona que se instrumentaliza la comisión del delito. Entonces, miren, el autor mediato o coautor, como dijimos anteriormente, utiliza otra persona. Muchas veces utilizan inimputables. ¿Cuándo son inimputables? Cuando la persona tiene déficit de conocimiento, o sea, tiene cierta dificultad cognitiva. También utilizan personas para inducirlas a un error, para que cometan el delito basados en una historia falsa o basados en informaciones a medias. Y de igual modo, lo hacen a veces por coacción, o sea, obligando a la persona. Por ejemplo,
tengo tu familia secuestrada, si no cometes el delito, pasará X o Y cosa. Ahí hay autoría inmediata. Entonces, en este caso, de las tres situaciones que mencionamos anteriormente, el autor inmediato es el responsable directo de esos delitos, aunque lo hayan realizado instrumentalizando a otras personas. Entonces, vamos a lo que nos interesa. Las Fuerzas Armadas. ¿Por qué la gravedad de este delito y por qué la sanción de 15, 10 y 5 años? Miren, la misión principal del Ministerio de las Fuerzas Armadas, dice el artículo 252 de la Constitución, es la defensa de la nación, estará a cargo del Ministerio de las Fuerzas Armadas. Su misión, 1, defender la independencia y la soberanía de la nación, la integridad de sus espacios geográficos y la Constitución y las instituciones de la República. Entonces, ahí la gravedad del por qué cuando un agente militar, especialmente de los que se encuentran en la frontera, participan en el delito de tráfico de personas, porque siendo ellos los llamados a guardar, a preservar la frontera, son los que están delinquiendo, haciendo contrario por lo que el Estado le paga, por lo que a usted y a mí nos sacan el dinero del bolsillo de nuestros impuestos para pagarle a personas que hacen contrario a lo que la ley les ordena realizar. Ahí la gravedad. Entonces, vamos a leer brevemente. La ley sobre trata de personas dice, trata de personas, captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a amenaza, a la fuerza, a la coacción, o a situaciones de vulnerabilidad, o a la concesión o a la recepción de pagos. En fin, el delito de trata de personas es un delito muy grave. Entonces, vamos aquí a la parte párrafo del artículo 2. Dice, la parte párrafo, se establecen penas de 10 a 15 años de reclusión y multa no menor a 150 ni mayor a 250 salarios mínimos al autor de delito de tráfico de inmigrantes. Entonces, ahí se configura la tipificación del delito y por eso las sanciones. ¿Cuáles son las circunstancias agravantes de este delito? Artículo 7. Se consideran circunstancias agravantes del delito de inmigrantes o de trata de personas cuando se produzca la muerte, dice A. La B, cuando uno o varios autores de la infracción sean funcionarios públicos, electos o no, de la administración central, descentralizada, autónoma o miembros de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional. Entonces, eso es un agravante. Y dice, párrafo 1, que para las agravantes señaladas en el artículo anterior, se establece de pena de 5 años en adición a la principal de los delitos prescritos en el artículo anterior. Entonces, vemos aquí que existe una circunstancia agravante subjetiva. ¿Qué es una circunstancia agravante subjetiva? La que recae necesariamente sobre el tipo activo, sobre el sujeto activo del delito. Entonces, siendo funcionario público, siendo militar, esa situación agrava la situación del delito. Y entonces se le debe sumar 5 años más. Entonces, lo trataron bien a los muchachos. Los que le pusieron 15, le tocaba 20. Si eran los militares, que me imagino que sí, los que le pusieron 10, si eran militares también le tocaba 15. Entonces, pero es un avance. No me siento del todo conforme porque esto es un delito de alto interés para la política criminal, pero es un avance significativo y debemos celebrarlo. De aquí entiendo que ya debe ser una constancia, una constante actitud del Estado de sancionar ejemplarmente esos delitos para ya de una vez y por todas hacerle frente de manera significativa al delito de tráfico de personas y trata que ocurre en la frontera, que también hay que mencionar que produce millones y millones de pesos y dólares para los funcionarios que incurren en esos delitos, y ahí también la dificultad del Estado para enfrentarlo, pero cuando se quiere se puede. Porque no me digan ustedes a mí que un funcionario que se encuentre en la frontera
De repente usted le ve el vehículo, usted le ve la casa, usted le ve la mejoría cuando su salario es de 60,000 o 100,000, 150,000 pesos. Ahí no hay una correlación. Entonces es fácil de perseguir. Señores, gracias por la oportunidad. Hasta aquí el programa del día de hoy. Espero que les haya gustado. Dejen sus comentarios. Es muy importante que ustedes manifiesten su parecer porque no tienen que estar de acuerdo conmigo. Y siempre le damos respuesta y siempre tratamos de tomar en cuenta lo que ustedes dicen. Gracias por la sintonía. Hasta la próxima.